noches a todos. Entonces, bueno, aquí les puse un esquema muy sencillo de cómo va una planta de tratamiento. Algo muy importante cuando tenemos una planta de tratamiento y que desgraciadamente en muchos casos no se considera, es que nosotros a lo largo de toda la planta tenemos los equipos de bombeo. Aquí debe de haber rejillas que les llamamos de gruesos. Y bueno, en una planta biológica puede haber muchas cosas, residuos sanitarios de todo tipo, que puede ser desde el papel higiénico, cotonetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, si llegan a una bomba, pues la pueden atorar. También digo, en la experiencia, nuestra experiencia, por ejemplo, en una planta que estamos operando dentro de una empresa, una vez, y bueno, no fue precisamente agua residual, pero era un equipo de suavización. Pues alguien pasó y aventó un papelito de una paleta. Bueno, ese papelito amarró una bomba. Y bueno, eso fue un descuido. Pero desgraciadamente algo que sí también en nuestra experiencia sucede es que la gente, a veces empezando desgraciadamente, por la gente de mayor jerarquía, piensan que las plantas de tratamiento, digo, los de mayor jerarquía y los operadores, que las plantas de tratamiento y las tuberías que van a dar a las plantas son como botes de basura, y eso pues es totalmente falso. Entonces, estas rejillas no son otra cosa que una protección muy necesaria para las bombas. Bueno, después de las rejillas podemos tener una medición del caudal, que dependiendo del tamaño de la planta, esto puede ser un canal partial o puede ser otro tipo de canal, o puede ser un medidor de flujo. Ahora ya hay medidores sofisticados de ultrasónicos, porque los mecánicos en tratamiento de agua residual, pues muy, muy rápido se van a descomponer. Bueno, en un agua biológica tenemos un desarenador, es aquí donde muchos de los sólidos se van a quedar, y ya luego tenemos un sedimentador primario. De aquí del sedimentador primario nos van a salir lodos que van a ir luego a un tratamiento. Y aquí ya tenemos en sí el reactor, que el reactor típico es el de lodos activados. También hay otro tipo de reactores, como los filtros percoladores, tenemos los discos biológicos y tenemos ya otro tipo también de tratamientos, pero todos basados en los lodos activados. Después, el principio es que ya una vez que aquí se aireó, hay una población aquí de lodos que recibió aire y recibió el alimento en forma del agua residual, se producen lodos, hay una sedimentación secundaria, de aquí salen lodos también, aquí no puse la flecha, pero salen lodos que irían también a un tratamiento, y luego tenemos ya para pulir el agua, esto es algo general, una filtración, y luego tenemos una cloración. Dependiendo de a qué calidad de agua queremos llegar, digamos, es un tratamiento secundario, pero podemos tener tratamientos terciarios. Esto es un esquema, digamos, básico. Ok, bueno, algo importante cuando hacemos tratamiento de agua son las pruebas de tratabilidad. Como ya lo comenté antes, pues tenemos una relación de DQ o DBO en agua sanitaria, lo cual sí nos da una idea de que si es exactamente un agua sanitaria o tiene algún aporte diferente, pero lo importante es que podamos probar en laboratorio que sí podemos reproducir las bacterias. Esa es la parte importante en el tratamiento biológico, ¿no? Igual que si hay una toxicidad y ver de dónde proviene. O sea, bueno, al menos en nuestro punto de vista, es lo básico que podemos hacer o deberíamos de hacer antes de planear una planta. Ya más adelante platicaremos pues sí, a mí me ha tocado también planear plantas en donde todavía ni siquiera hay planta de producción, pero ya nos están pidiendo que planeemos una planta, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos más adelante, ¿no? Aquí también es importante que sí nosotros como responsables de seguridad e higiene o del área, desde la fuente veamos que tenemos materiales incompatibles que pueden ser ácidos, bases, oxidantes o reductores, y que no solo es importante que en nuestros laboratorios donde hacemos control de calidad respetemos esta incompatibilidad,
Es mucho más importante que respetemos esta incompatibilidad ya cuando se vierten residuos en los drenajes. ¿Por qué? Porque en algún momento la mezcla entre ácidos y bases puede ser isotérmica o bien entre oxidantes y reductores puede ser una reacción isotérmica y podemos generar, bueno, se puede llegar a generar una explosión, se pueden generar gases o humos tóxicos. Entonces es muy importante que la gente de producción, la gente de control de calidad, la gente de mantenimiento, estén muy conscientes de todo esto, ¿no? Eh, Sobre todo cuando ya hay planta, porque de repente, como lo repito, piensan que ya hay una planta y como que todo se puede ir para allá. Y eso, muy en especial cuando tenemos un tratamiento biológico, eso no es cierto. En un tratamiento biológico, digo, perdón, físico-químico, tampoco. Bueno, como comenté antes, tenemos reactores ya en tratamiento biológico de biomasa suspendida, que son los lodos activados, y se llama biomasa suspendida porque hagan de cuenta que tenemos el reactor y en todo el cuerpo del agua tenemos unos agregados que son, los llamamos flóculos, y es donde están todas las bacterias, están todas las poblaciones de las colonias de bacterias, perdón, pero como el agua está aireada y aparte hay movimiento, a lo mejor por medio de rotores mecánicos, entonces hay todo un movimiento y hagan de cuenta que en todo el cuerpo del reactor se ve como un lodo y lo importante es que esté distribuida uniformemente en todo el reactor, que no haya sedimentación en el reactor, porque eso puede ser un problema también, porque normalmente los difusores de aire están en el fondo y si nosotros permitimos que haya sedimentación, entonces se pueden llegar a tapar, se pueden llegar a romper y siempre es un tema darles mantenimiento porque hay que parar la planta o hay que parar módulos de la planta, ¿no? Hay sistemas de biomasa fija, como les dije, están los biodiscos y están también los filtros percoladores. Realmente, en nuestra experiencia, son sistemas antiguos que son muy sensibles a los cambios de temperatura, a los cambios en la calidad del agua influente y no dan la misma efectividad y la misma calidad de agua que un sistema de lodos activados bien operado. Ahora ya hay formas a los sistemas de lodos activados, ya existen algunos agregados, ya sería otro tema, pero ya se pueden agregar algunas cosas a los reactores de tal manera que podemos aumentar la cantidad de biomasa en los reactores. Esto quiere decir que si tenemos una planta relativamente antigua o que está funcionando, pero que queremos aumentar el caudal, sí hay forma de aumentar el caudal que podemos tratar, aumentando la población mediante, digamos, haciendo una mezcla entre biomasa suspendida y biomasa fija. Pero bueno, eso ya es, digamos, no es un adelanto de hace 3 años, no lo he visto mucho todavía aquí en México, ya hay algunos lugares, pero es un adelanto en otros países y funciona muy bien, sobre todo porque nos ahorramos la obra civil, nos ahorramos hacer otros reactores y solamente hay que poner estos sistemas de mezcla de mezcla digamos, de las dos tecnologías. Ok, hay algo importante, bueno, ya hablando de plantas físico-químicas son las pruebas de jarras. Y las pruebas de jarras nos sirven porque el agua que vamos a tratar de producción, si bien la producción viene de las mismas fuentes, lo que sabemos en la práctica es que posiblemente durante los 3 primeros días de la semana se está, este, se está haciendo un modelo o se está teniendo un cierto ritmo de producción. A los siguientes 2 días se cambia de modelo o se incrementa la producción en un turno. Entonces quiere decir que aunque el agua es relativamente la misma, el agua que nos va a llegar a la planta no es exactamente igual. Entonces, el tratamiento físico-químico, básicamente, en lo que consiste, vamos a ver si podemos ver más esquemáticamente. Ok, el tratamiento físico-químico en lo que consiste es en
Este, tenemos, bueno, así en resumen, tenemos que el agua cruda. Aquí hay lo que se llama un tanque de igualación y que nos iguala en lo posible, a lo mejor el agua de 2 turnos, etcétera. Aquí podemos agregar ácido o base, porque es muy importante para los tratamientos físico-químicos de coagulación, floculación, que tengamos un pH más o menos neutro. Esta parte es muy importante. Aquí tenemos ya nuestro tratamiento. Cuando nosotros agregamos el coagulante, lo agregamos y lo mezclamos a una velocidad rápida para que se formen los agregados que se llaman coágulos. Después de haber generado los coágulos, agregamos el floculante y lo hacemos a una velocidad menor. Si lo hacemos a la misma velocidad que la coagulación, podemos romper los agregados que ya teníamos. Aquí lo único, hagan de cuenta que los floculantes, coagulantes y floculantes tienen así, digamos, en general, una función parecida, pero en especial el floculante, hagan de cuenta que es un líquido viscoso parecido como la baba del nopal, y de hecho cuando queremos probar que es efectivo, pues lo tomamos entre los dedos y vemos que hace hebra, y entonces lo que hace es como si agregáramos como pequeñas telarañas que provocan que los agregados que ya teníamos crezcan, y como crecen, se hace más rápida su sedimentación y se clarifica más el agua. Por eso tenemos después un sedimentador, de aquí sale lodo y de aquí se va hacia un filtro prensa. Y de aquí el agua que sale de los lodos se regresa hacia este tanque de igualación, y de aquí el sobrenadante del sedimentador es nuestra agua tratada. Este es un esquema, digamos, básico de un tratamiento físico-químico. Puede haber más agregados, quizá aquí en nuestra agua tenía grasas aceites, pues entonces ponemos un sistema para sacar las grasas aceites. Este es un esquema básico. Y ahora también nada más vamos a mencionar ya lo que es la planeación. Tenemos las fuentes de agua residual. Es muy importante cuando planeamos una planta o bien cuando ya la estamos operando, irnos al área de producción y verificar si hay contaminantes que podemos disminuir desde la fuente. Si vale la pena ir a explorar allá dentro en producción, las diversas fuentes, y como podemos, yo sé que a veces la gente de producción es un poco celosa, digamos, pero y también sé por experiencia que cuando todo lo vendemos como una ganancia o un ahorro, entonces nos van a poner más atención, ¿no? Y realmente, algo que les puedo yo comentar de lo que nosotros vivimos en la práctica fue cuando ya tuvimos una planta de tratamiento en una de las empresas. Resultó que nos llegaba mucha demanda química de oxígeno. Precisamente entramos a producción y lo que vimos es que se ocupaban diversos detergentes alcalinos, y el problema es que el principal que se ocupaba generaba una alta demanda química de oxígeno. Nos tomó mucho tiempo, bueno, fue un asunto como de un año en donde intervino un equipo multidisciplinario, y el asunto fue que ese detergente era importado, costaba muy caro y además daba una alta demanda química de oxígeno. Después de todo ese trabajo, porque fue un poco difícil convencer a producción, pero se logró. Tuvimos un detergente que se produce en México, que costó mucho más barato, no puedo recordar ahorita el monto, pero fue mucho dinero, y además nos daba una demanda química de oxígeno más baja, con lo cual optimizamos desde la fuente o disminuimos la carga hacia la planta de tratamiento. Entonces, para mí, mi concepto es, la planta de tratamiento funciona, pero si nos vamos desde la fuente, creo que las podemos hacer funcionar mejor las plantas o las podemos planear mejor. Bueno, otra cosa muy importante cuando planeamos es ver todas las fuentes. Digo, me ha tocado casos, les puedo decir alguno que me tocó, es donde me pedían que planeara el tratamiento de una cantidad de agua, vamos a llamarle 100 metros cúbicos por día. Hicimos lo que yo le llamo un mapeo, y resultó que las torres de enfriamiento tenían una purga que iba a dar
a la descarga de agua residual. Entonces, en otras palabras, lo que me estaban pidiendo era que tratáramos un agua de una purga, de una torre de enfriamiento, que no tenía ninguna contaminación ni biológica ni fisicoquímica, a lo más podía tener, no, ni siquiera tenían tratamiento de suavización. O sea, era un agua que se podía, digamos, reusar en riego, etcétera, pero inicialmente me pidieron que la tratara. Entonces, sí es importante cuando hacemos planeación. Yo sé que muchas veces la gente de mantenimiento, pues puede ser nueva, puede ser que no les entregaron los planos de las plantas, o a lo mejor a mí me tocó también el caso en donde en una ampliación de planta se tapó bueno, bloquearon un drenaje y luego se les olvidó desbloquearlo. Entonces, esa agua que era sanitaria se fue a un agua industrial. Y son cosas que parecen increíbles, pero son ciertas. Entonces, sí vale la pena, no tanto por dudar de nuestros compañeros de trabajo, sino porque hay muchos eventos en donde de repente las líneas no llevan lo que nosotros pensamos. Ok. También, pues, cuando planeamos, pues nos sirve también hacer un balance de cuánto nos cobran de agua, ahí también está medio del agua, o si nos recibimos agua en pipas, las purgas las torres de enfriamiento, y también cuánta gente tenemos en planta. Sabemos cuánto gastan cada uno de los muebles sanitarios, entonces cuánto más o menos cuánto gasta cuánto gasta alguien que cuando va a lavarse las manos, cuánto se gasta en los comedores. Entonces sí podemos hacer como un chequeo, hacer mediciones, ya sea si tenemos medidor o bien medir de esta otra manera, ¿no? Y algo muy importante cuando planeamos es hacer muestreos que tengan que ser representativos. Una muestra puntual, la verdad, no nos sirve para hacer una planeación de una planta. Tenemos que saber cuántas horas opera nuestra planta productiva, qué variaciones tenemos dentro de una semana o dentro de un mes, y entonces debemos de hacer un muestreo representativo. Como yo comento, podemos contratar al mejor laboratorio del mundo y nos pueden hacer los mejores análisis, pero si nuestro muestreo no está bien hecho, nuestros resultados no van a servir de mucho, y lo que gastemos en esas muestras, pues también pues no va a ser de mucha utilidad. Ok. Bueno, aquí está otra imagen de lo que es un proceso físico-químico. Es una imagen similar a la que habíamos visto. Bueno, a ver, nada más, antes de seguir con la última parte, no, ya habíamos hablado que es lo más deseable separar el agua sanitaria y el agua pluvial y el agua de proceso también, porque en ocasiones el agua pluvial va a dar a alguna de las otras aguas, y es importante porque en este caso, en temporada de lluvias, se nos puede incrementar mucho el agua a tratar. Entonces es muy importante checar a dónde va a dar. Estar seguros que todo el agua pluvial va a dar a otro ducto. Las pruebas de jarras son muy importantes para hacer la planeación. Vamos a saber cuánto vamos a gastar de consumibles cuando tengamos nuestra planta físico-química, y cómo la podemos tratar. Desde ahí podemos ver si me ha tocado ya plantas que nos, que nos piden asesoría, y resulta que quien les vende la planta les pide por default que se les venda, normalmente no sé por qué, pero piden sosa. Y entonces, pues les surtimos lo que nos piden. El problema es que no sé por qué se los piden. Bueno, más bien sé que no checaron el agua, hicieron su planeación no sé cómo, y luego ellos tengo un cliente que me pidieron como 5 costales de sosa, y esos costales de sosa tienen como 5 años ahí almacenados, significan un riesgo. Pues es un material muy alcalino, en contacto con el agua puede ser un piso muy resbaloso, en contacto con otras cosas puede hacer una reacción exotérmica. Bueno, más bien, si se diluye con agua es totalmente exotérmico. Entonces, a lo que voy es, sí es muy importante hacer las pruebas de jarras, y sí es muy importante analizar el agua cuando hacemos una planeación.
porque luego andamos comprando cosas que nunca vamos a utilizar y finalmente las vamos a tener que disponer como residuos peligrosos. Bueno, también es importante, algo que sucede es también si disminuimos desde la fuente grasas, aceites o bien algunos residuos, quizá le vamos a quitar carga a la planta de tratamiento y no solo carga, sino que vamos a gastar recursos en tratar esa agua como con esos contaminantes. Las grasas de aceite las vamos a poder quitar si tenemos el medio de quitarlas o la forma de quitarlas en la planta de tratamiento, pero si las pudimos haber quitado desde, por ejemplo, si vienen de un comedor y el comedor tiene un separador de grasas aceites, no tiene sentido que se vaya hasta la planta de tratamiento. Digo, es un ejemplo muy, muy rápido, ¿no? De lo que se puede hacer, ¿no? Y algo importante, cuando vamos a planear, pues debemos de planear con respecto a qué norma vamos a tener la planta. Otra cosa es las plantas paquete contra las soluciones a la medida. Yo en mi caso específico, yo lo que recomiendo más son las soluciones a la medida, perdón, porque una planta paquete está diseñada de una manera, digamos, como muy, por así llamarlo, discreta, o sea, es para ciertos valores, pero si de repente tenemos cambios en nuestra producción y o finalmente nuestra agua cruda no se apropia a esta planta paquete, va a ser muy difícil que tengamos la calidad del agua que requerimos. Y desgraciadamente yo lo que he visto es que las plantas paquete, sobre todo hablando de tratamientos fisicoquímicos, tienen mucho éxito en su venta. El problema luego es operarlas. Entonces, yo sé, porque yo me enfrenté también a lo mismo, que muchas veces nos piden que planeemos una planta porque en un año va a llegar aquí una planta que nos van a traer de Estados Unidos y quieren tener su planta de tratamiento, pero no nos da más información. Entonces aquí, bueno, más adelante les pongo algunos tips de lo que yo sugiero hacer. Y bueno, uno de los resultados también. ¿Qué queremos alcanzar? ¿A dónde vamos a llegar con el tratamiento del agua? ¿Y qué va a resultar de este tratamiento? Un agua norma, lodos biológicos o fisicoquímicos. Es algo muy importante que sepamos que producto de la operación de una planta vamos a tener lodos. Esos lodos van a poder ser no peligrosos o van a poder ser peligrosos, pero que desde que estamos planeando sepamos y también nuestros jefes sepan que va a haber quizá un gasto mínimo si los lodos no son peligrosos o quizá un gasto máximo si los lodos son peligrosos. ¿Y por qué? Pues porque vamos a tener que destinar recursos a la disposición de esos lodos. Lo que, para mí el concepto es que es un todo. No es solo tratar el agua, es tratar el agua y tratar los lodos y disponer de ellos, porque si no estamos haciendo solo parte de todo el proceso. Bueno, aquí nuestros servicios que damos nosotros es capacitación en las plantas de tratamiento de agua residual, diseño de plantas, o bien mejoras en plantas que ya hay, tanto agua residual como agua de proceso. Esto quiere decir tratamiento como suavización, osmosis inversa. Y también hemos desarrollado en algunos casos aguas difíciles que son casi residuos peligrosos, en donde podemos hacer un tratamiento especial para evitar su exposición como residuos peligrosos. Bueno, esto es todo por mi parte.